Aquí está nuestro circuito armado. Aquí tenemos nuestra resistencia de 330, aquí la de 1000 ohms y aquí están las de 200 ohms. Aquí están nuestros dos diodos LED, nuestro mini relevador, nuestro transistor, nuestro potenciómetro y nuestro fotorresistor. ¿Cómo funciona nuestro circuito? Vamos a comenzar con nuestro fotorresistor, que es este de acá. Es este. Su valor de la resistencia depende de la cantidad de luz que actúe sobre él. Vamos a tener un valor muy alto cuando este esté en oscuras. Vamos a tener un valor muy bajo cuando haya mucha luz que actúe sobre él. Proseguimos con nuestro potenciómetro, que es este que vemos acá. Este nos sirve para limitar el paso de la corriente eléctrica, pero la podemos manipular con esta perillita que vemos acá. Cuando el potenciómetro esté en su valor mínimo, quiere decir que no va a pasar corriente. Junto con nuestro fotorresistor y nuestro potenciómetro, que está acá en nuestro fotorresistor, nos va a ayudar a regular la señal de entrada. Proseguimos con nuestro transistor. Bueno, en nuestro transistor tenemos la parte del medio, nuestra base. De esta parte tenemos nuestro emisor y de esta parte del lado izquierdo tenemos nuestro colector. ¿Qué es lo que pasa? Pues como tenemos conectada nuestra resistencia a nuestra base, permite el flujo de corriente. ¿Por qué? Porque esta va a actuar como un interruptor cerrado entre el emisor y nuestro colector, permitiendo que se cierre el circuito y pase la corriente. Aquí nosotros tenemos conectado nuestro emisor a tierra, como aquí en el lado negativo. En caso de que suceda lo contrario, que no tengamos nuestra base conectada a nuestra resistencia, no va a permitir el paso de corriente. ¿Por qué? Porque va a actuar como un interruptor abierto o como un circuito abierto entre nuestro emisor y nuestro colector. No va a pasar ninguna corriente, entonces no va a llegar a nuestro mini relevador. Aquí tenemos a nuestro mini relevador. Este es un componente electrónico que permite abrir o cerrar un circuito en función de su bobina cuando ésta esté activada por estas tres entradas al momento de pasar la corriente y por un electroimán. Nuestro mini relevador posee dos contactos, este que normalmente está abierto y este que normalmente está cerrado. Va a suceder cuando el switch haga el cambio, pero va a depender de la cantidad de luz que le llegue a nuestra resistencia, a esta que tenemos acá. Aquí yo tengo conectada a mi mini relevador en esta entrada una resistencia que es la de este LED, y aquí que es la de la entrada normalmente abierta, y aquí tengo la otra conectada igual a una resistencia que es este LED. Como yo aquí ya tengo regulada nuestra corriente, lo que va a pasar que como yo tengo oscuridad, aquí este LED está prendido, pero ¿qué va a pasar cuando yo le inserte luz a nuestro fotorresistor? El otro está prendido. ¿Por qué? Porque se hace cambio al momento de que yo le inserto luz a nuestro fotorresistor. Aquí está. Este está prendido ahorita que no hay luz, pero cuando le inserto la luz hace nuestro cambio y resulta que este está apagado y este está prendido. Un LDR es un resistor que varía su valor de resistencia dependiendo de la cantidad de luz que le llegue. Será alto cuando esté en oscuridad y será bajo cuando haya luz sobre de él. Las aplicaciones de este puede ser detector de oscuridad, compresor de audio, detector de humo, circuito de alarma antirrobo y control de obturador de cámara. Resistor como interruptor. Permite encender o apagar un dispositivo, en este caso como nuestros LEDs. Al funcionar como un interruptor,
cerrado permite el paso de corriente, y acá al momento de ser suficiente la corriente que llega de nuestras resistencias, al llegar a la base se cierra el circuito entre el emisor y el colector, y así fluye la corriente por el resto de nuestro circuito. Y al funcionar como un interruptor abierto, significa que esta corriente que pasa por aquí no es suficiente para llegar a la base. Entonces lo que provoca es que el circuito quede abierto entre el emisor y el colector, y así no fluye corriente hacia el resto del circuito. El funcionamiento de nuestro potenciómetro es ajustar el rango de corriente que pasa. Esta la podemos manipular con esta perillita que está aquí. Las regiones en las cuales está operando el transistor es en la región de saturación y en la región de corte. En la región de saturación el transistor se comporta como un interruptor cerrado, ya que al llegar la corriente a la base cierra el circuito entre el emisor y el colector, permitiendo el paso de corriente. En la región de corte, entre el colector y el emisor no pasa corriente, ya que el transistor funciona como interruptor abierto. Al no llegar suficiente corriente a la base provoca que el circuito no se cierre, y asimismo no hay pasos de corriente. El funcionamiento principal del circuito es el de simular un alumbrado público, es decir, nosotros podemos tener nuestro circuito en la oscuridad y nuestro LED va a encender. Por el contrario, si lo ponemos sobre luz, ya no va a prender. Esto sucede en funcionamiento de los demás componentes del circuito, sin considerar la modificación que hicimos acá. Finalmente podemos concluir que en esta práctica hicimos simular el principio de funcionamiento de un alumbrado público en nuestro circuito. Cuando no enciende nuestro diodo LED, al momento de poner luz encima del circuito, se simula el alumbrado público cuando es el día, es decir, no hay ninguna lámpara encendida, pero cuando la noche llega, esta se prende. En este caso, al hacer la modificación en la estructura del circuito, sucedió que al momento de poner luz encima de un diodo LED prendió, y cuando quitamos la luz, el otro diodo LED que no había encendido prendió en la oscuridad y el otro se apagó. Este fenómeno sucedió gracias a la señal que mandan nuestras resistencias al transistor, como es el caso del LDR, que trabaja en base a la cantidad de luz que enciende sobre él, además de que el potenciómetro permitió regular la señal de entrada para que llegara a nuestro transistor. El transistor funciona como un amplificador e interruptor, en este caso como interruptor, ya que la señal que llega en las tres resistencias es alta, provocando que se active el transistor, permitiendo que se cierre el circuito entre el emisor y el colector. Asimismo, la corriente pasará por el colector. Aquí se dice que el transistor está en zona de saturación al funcionar como un circuito cerrado. En cambio, si la señal llega muy baja a la base del transistor, quedará el circuito abierto entre el emisor y el colector, funcionando como un interruptor abierto. Es decir, aquí nuestro transistor está en zona de corte, no hay flujo de corriente. Es así como llega el relevador, activando la bobina, permitiendo que se haga el cambio con base a la luz que incide sobre el circuito.